La historia real lamentablemente se está perdiendo algunas de las partes más geniales de Juego de Tronos. Alguna vez existió la creencia en gigantes, dragones y magia, pero tristemente, nada de eso ha sido probado por la ciencia moderna. Por suerte, en la vida y la historia real nunca hemos tenido que lidiar con zombies de hielo helados. No creo que nuestros ancestros medievales hubieran podido detenerlos sin dragones, o al menos sin que Jon Snow fuera real. Pero lo que la historia real sí ha tenido, hasta cierto punto, es el resto de la historia detrás de Juego de Tronos. En este video voy a explicar algunas de las bases e historias reales que inspiraron Juego de Tronos. Eso significa que ciertos personajes y lugares, de los libros y la serie, pueden tener no solo una inspiración histórica, sino posiblemente varias. Juego de Tronos es una historia única, en un universo separado, que no refleja perfectamente el nuestro. Igualmente, nuestra propia historia no coincide perfectamente con Juego de Tronos, pero es increíblemente interesante ver las similitudes y las diferencias. Me voy a centrar principalmente en la Britania medieval para esta historia. Así que permíteme prepararte el escenario. Esto es Poniente a la izquierda y las Islas Británicas a la derecha. No se parecen mucho, pero con un pequeño ajuste a la derecha, podemos hacer que se vean muy similares. Solo mueve Irlanda aquí debajo de Inglaterra. Dale la vuelta y amplíala para que se vea así. Definitivamente puedes ver la comparación ahora. Pero cuando giramos Inglaterra de lado, obtenemos un contraste bastante increíble. Teniendo en cuenta que en Poniente al otro lado del mar estrecho, tenemos otro continente llamado Essos, y en el mundo real tenemos otro continente al otro lado del Canal de la Mancha llamado Europa. Analicemos. ¿Cuán similar es la historia en Britania a la historia de Poniente? Alrededor del 1200 a.C., tenemos a estos tipos llamados celtas, que comenzaron a llegar a Britania. Tenían una tecnología espacial que las pequeñas tribus de las islas no tenían armas de hierro como lanzas y espadas. Los celtas se establecieron gradualmente en todas las islas, hasta que este tipo llamado Julio César invadió Britania en el 55 a.C. Se fueron con algo de dinero, pero un tipo llamado Calígula decidió que quería conquistar la tierra de verdad. Así que reunió un ejército de 200.000 romanos para hacer exactamente eso, en el 40 después de Cristo. Pero cuando llegaron a la playa en Europa, se aburrió y ordenó a sus soldados que simplemente recogieran conchas marinas para él. Y eso no es una broma, por cierto. Calígula realmente estaba así de loco. Dos moros, los romanos, realmente invadieron la tierra en el 43 después de Cristo y comenzaron a conquistar a las tribus celtas. Expandieron su frontera hasta aquí, donde decidieron construir un muro que se extendería por toda la masa terrestre, de mar a mar. El muro fue construido para mantener fuera a las salvajes tribus del norte, como los pictos y los caledonios, y a los hombres romanos de bajo rango que servían en el muro se les prohibía casarse, y a menudo servían allí toda su vida. Hombres de todo el imperio venían al muro para defender el borde del mundo, conocido contra los bárbaros del norte. ¿Te suena familiar algo de esto todavía? En Poniente tuvimos las invasiones de los primeros hombres, que se asentaron en la tierra, y construyeron un muro en el norte para protegerse de los bárbaros salvajes y de los zombies de hielo helados. El muro en Poniente tiene 300 metros de largo, 700 pies de alto, y está hecho de hielo, mientras que el muro en Britania solo tiene 73 millas de largo, varía entre 10 y 20 pies de alto, en algunos lugares, y está hecho solo de piedra. En Poniente, esta nueva gente llamada los ándalos invadió la tierra al otro lado del mar desde Essos y derrocó a los primeros hombres, estableciendo una especie de coexistencia entre los dos. Los ándalos crean docenas sino cientos de pequeños reinos por todo Poniente que, con el tiempo, se unieron para formar los 7 reinos que conocemos en la historia. En el mundo real, el Imperio Romano colapsó, y para el 410 después de Cristo, los romanos habían abandonado las Islas Británicas después de más de 3 siglos de dominio. En esta atmósfera de caos, sin embargo, llegó un nuevo invasor a los germánicos sajones y anglos, que cruzaron el mar desde Europa. Los sajones se apoderaron de una gran parte de Britania y expulsaron a los celtas. Los celtas y los nativos de Britania fueron empujados a áreas lejos de la conquista sajona, a lugares como Irlanda, Escocia, Gales y Cornualles, y algunos incluso huyeron a Bretaña, que es de donde Bretaña obtuvo su nombre que suena británico. El área que los anglosajones conquistaron, al igual que Poniente, se dividió en pequeños reinos menores que se fusionaron en, adivina qué, 7 reinos. Esto se conoce en Inglaterra como el período de la heptarquía. Los 7 reinos dentro de Inglaterra en ese momento eran East Anglia, Essex, Kent, Mercia, Northumbria, Sussex y Wessex. Los 7 reinos eventualmente se fusionarían para formar el reino de Inglaterra, como los 7 reinos de Poniente se unieron para crear el trono de hierro. Pero aún no hemos llegado allí. Primero necesitamos nuestra buena dosis de vikingos para agregar a la mezcla. Los vikingos comenzaron a hacer incursiones en Britania a partir del año 789. Son bastante similares a los hijos del hierro dentro de Poniente, así que vamos a mantener esta analogía por ahora. Los vikingos asaltaron y saquearon por todas las islas británicas durante siglos, e incluso conquistaron la ciudad de York, que era la segunda ciudad más grande de Inglaterra, en ese momento. En el 954, el último rey vikingo de York, que tenía el nombre más genial que hayas oído, Eric Hacha Sanrienta, fue expulsado de la ciudad por los sajones. Los vikingos continuaron asaltando por toda Inglaterra, e incluso gobernaron brevemente todo el reino durante unos 20 años. Pero la última incursión finalmente llegó en el 1066. Este es un año realmente interesante porque 3 hombres decidieron reclamar el trono inglés. Harold Godwinson era el rey anglosajón de Inglaterra ese año, pero otro Harald, llamado Harold Hardrada, pensó que él debería ser el rey también. Sin embargo, el otro Harold era nórdico y vino con su ejército vikingo aterrador
para hacer valer sus reclamos al trono. El tipo era tan duro que su nombre, Hardrada, significa gobernante duro, pero Godwinson no era ningún tonto y lo derrotó, aplastando a su ejército en la batalla de Stamford Bridge. Normalmente eso sería suficiente para asegurar la victoria, pero al mismo tiempo, Guillermo el Bastardo llegó desde el otro lado del canal con su propio ejército listo para conquistar Inglaterra. Guillermo es más similar a Aegon el Conquistador de Canción de Hielo y Fuego. Aegon navegó desde el otro lado del mar estrecho con su ejército y 3 dragones, donde conquistó todos los 7 reinos de Poniente, bueno, excepto Dorne. Pero incluso Dorne se asegura por diplomacia más adelante. Aegon estableció la dinastía Targaryen en Poniente, que gobernó el trono, hasta que la rebelión de Robert derrocó al último, el rey loco Aerys. El segundo Targaryen, de vuelta a la vida real, Guillermo el Bastardo no tenía dragones, pero ciertamente tenía un ejército. Aterrizó en Inglaterra, y a Harold Godwinson acababa de derrotar al falso rey Hardrada en el norte, probablemente después de decir algo como, «Oh, Dios, no me jodas». Godwinson inmediatamente dio la vuelta a su ejército y marchó 241 millas al sur para enfrentarse a Guillermo. Cuando llegó allí, sin embargo, Guillermo destrozó a su ejército, y se rumorea que Harold fue asesinado por el propio Guillermo y otros 3 caballeros en el campo de batalla. Guillermo el Bastardo fue coronado rey el mismo año, y se hizo conocido como Guillermo el Conquistador. Después de que Aegon conquistara Poniente, sus descendientes gobernarían durante casi 300 años antes de ser derrocados por Robert Baratheon. Los descendientes de Guillermo en Inglaterra han tenido momentos inestables, pero en su mayoría han gobernado el reino desde el 1066. Isabel II es técnicamente la tataranieta, en 22ª generación del propio Guillermo el Conquistador, y si la monarquía no es derrocada al estilo Juego de Tronos para el 2066, eso marcará el aniversario 1000 de la conquista normanda y el reinado casi continuo de los descendientes de Guillermo. Decir que toda esa historia familiar ha estado llena de drama sería quedarse corto. Estuvo dominada por el drama. La Mayo era inspiración para los eventos detrás de Juego de Tronos que vemos durante la Guerra de los 5 Reyes. Antray y Joffrey, Stannis, Renly, Robb y Valo N. Fue la Guerra de las Dos Rosas. La Guerra de las Dos Rosas es una lucha de poder realmente complicada, que refleja muchos de los eventos que vemos en Juego de Tronos. En la Guerra de las Dos Rosas, varios hombres reclamarán ser reyes, muchos al mismo tiempo, y las familias lucharán entre sí, casi hasta la aniquilación total. Hubo un gran elenco de personajes extremadamente coloridos, que tenían múltiples motivos, ambiciones y lealtades desconocidas. Este video ya se está haciendo bastante largo, lamentablemente, y la Guerra de las Dos Rosas será un video por sí mismo que será aún más largo que este. Ahora que el escenario está listo en el mundo real, debe llenarse con actores, personajes y, lo más importante, una trama. Espero que te suscribas, des like a este video y lo compartas. Y estés atento para la Guerra de las Dos Rosas a continuación en el Juego de Tronos de la vida real.